Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos y escucharemos una lectura para toda la familia y para todas las edades. Libros de difusión gratuita presenta a Gustavo Adolfo Bécquer en Cartas literarias a una mujer, publicado en 1860. Video 2, capítulo 2, primera parte. En mi anterior carta te dije que la poesía eras tú, porque tú eres la más bella personificación del sentimiento, y el verdadero espíritu de la poesía no es otro. A propósito de esto, la palabra amor se deslizó de mi pluma en uno de los párrafos de mi carta. De aquel párrafo hice el último, nada más natural. Voy a decirte por qué. Existe una preocupación bastante generalizada, aún entre las personas que se dedican a dar formas a lo que piensan, que a mi modo de ver es, sin parecerlo, una de las mayores. Si hemos de dar crédito a los que de ella participan, es una verdad tan innegable que se puede elevar a la categoría de axioma, el que nunca se vierte la idea con tanta vida y precisión como en el momento en que ésta se levanta, semejante a un gas desprendido, y enardece la fantasía, y hace vibrar todas las fibras sensibles, cual si las tocase alguna chispa eléctrica. Yo no niego que suceda así, yo no niego nada, pero, por lo que a mí toca, puedo asegurarte que cuando siento no escribo, guardo sí, en mi cerebro, escritas como en un libro misterioso, las impresiones que han dejado en él su huella al pasar. Estas ligeras y ardientes hijas de la sensación duermen allí agrupadas en el fondo de mi memoria, hasta el instante en que, puro, tranquilo, sereno y revestido, por decirlo así, de un poder sobrenatural, mi espíritu las evoca, y tienden sus alas transparentes, que bullen con un zumbido extraño, y cruzan otra vez a mis ojos, como en una visión luminosa y magnífica. Entonces no siento ya con los nervios que se agitan, con el pecho que se oprime, con la parte orgánica y material que se conmueve al rudo choque de las sensaciones producidas por la pasión y los afectos. Siento, sí, pero de una manera que puede llamarse artificial. Escribo como el que copia de una página ya escrita. Dibujo como el pintor que reproduce el paisaje que se dilata ante sus ojos y se pierde entre la bruma de los horizontes. Todo el mundo siente, solo a algunos seres les es dado el guardar, como un tesoro, la memoria viva de lo que han sentido. Yo creo que estos son los poetas. Es más, creo que únicamente por esto lo son. Efectivamente, es más grande, más hermoso, figurarse al genio ebrio de sensaciones y de inspiraciones, trazando, a grandes rasgos, temblorosa la mano con la ira, llenos aún los ojos de lágrimas o profundamente conmovido por la piedad. Esas tiradas de poesía que más tarde son la admiración del mundo. Pero, ¿qué quieres? No siempre la verdad es lo más sublime. ¿Te acuerdas? No hace mucho que te lo dije a propósito de una cuestión parecida. Cuando un poeta te pinta en magníficos versos su amor, duda. Cuando te lo dé a conocer en prosa, y mala, cree. Hay una parte mecánica, pequeña y material en todas las obras del hombre, que la primitiva, la verdadera inspiración desdeña en sus ardientes momentos de arrebato. Sin saber cómo, me he distraído del asunto. Como quiera que lo he hecho por darte una satisfacción,
Espero que tu amor propio sabrá disculparme. ¿Qué mejor intermediario que este para con una mujer? No te enojes. Es uno de los muchos puntos de contacto que tenéis con los poetas, o que estos tienen con vosotras. Sé, porque lo sé, aun cuando tú no me lo has dicho, que te quejas de mí, porque al hablar del amor detuve mi pluma, y terminé mi primera carta como enojado de la tarea. Sin duda a que negarlo pensaste que esta fecunda idea se esterilizó en mi mente por falta de sentimiento. Ya te he demostrado tu error. Al estamparla, un mundo de ideas confusas y sin nombre se elevaron en tropel en mi cerebro, y pasaron volteando alrededor de mi frente como una fantástica ronda de visiones quiméricas. Continuamos. Segunda parte. Un vértigo nubló mis ojos. Escribir. Oh, si yo pudiera haber escrito entonces, no me cambiaría por el primer poeta del mundo. Mas, entonces lo pensé, y ahora lo digo. Si yo siento lo que siento para hacer lo que hago, ¿qué gigante océano de luz y de inspiración no se agitaría en la mente de esos hombres que han escrito lo que a todos nos admira? Si tú supieras cómo las ideas más grandes se empequeñecen al encerrarse en el círculo de hierro de la palabra, si tú supieras qué diáfanas, qué ligeras, qué impalpables son las gasas de oro que flotan en la imaginación, al envolver esas misteriosas figuras que crea, y de las que solo acertamos a reproducir el descarnado esqueleto. Si tú supieras cuán imperceptible es el hilo de luz que ata entre sí los pensamientos más absurdos que nadan en su caos. Si tú supieras, pero, ¿qué digo? Tú lo sabes, tú debes saberlo. ¿No has soñado nunca? Al despertar, ¿te ha sido alguna vez posible referir, con toda su inexplicable vaguedad y poesía, lo que has soñado? El espíritu tiene una manera de sentir y comprender, especial, misteriosa, porque él es un arcano, inmensa, porque él es infinito, divina, porque su esencia es santa, como la palabra, como un idioma grosero y mezquino, insuficiente a veces para expresar las necesidades de la materia, podrá servir de digno intérprete entre dos almas. Imposible. Sin embargo, yo procuraré apuntar, como de pasada, algunas de las 1000 ideas que me agitaron durante aquel sueño magnífico, en que vi al amor envolviendo la humanidad, como en un fluido de fuego, pasar de un siglo en otro, sosteniendo la incomprensible atracción de los espíritus, atracción semejante a la de los astros, y revelándose al mundo exterior por medio de la poesía, único idioma que acierta a balbucear algunas de las frases de su inmenso poema. Pero lo ves, ya quizá ni tú me entiendes ni yo sé lo que me digo. Hablemos como se habla, procedamos con orden, el orden. Lo detesto, y sin embargo, es tan preciso para todo. La poesía es el sentimiento. Pero el sentimiento no es más que un efecto, y todos los efectos proceden de una causa más o menos conocida. ¿Cuál lo será? ¿Cuál podrá ser lo de este divino arranque de entusiasmo, de esta vaga y melancólica aspiración del alma, que se traduce al lenguaje de los hombres por medio de sus más suaves armonías, sino el amor? Sí. El amor es el manantial perenne de toda poesía, el origen fecundo de todo lo grande, el principio eterno de todo lo bello, y digo el amor, porque la religión, nuestra religión, sobre todo, es un amor también, es el amor más puro, más hermoso, el único infinito que se conoce, y solo a estos dos astros de la inteligencia puede volverse el hombre,
Cuando desea luz que alumbre su camino, inspiración que fecundice su vena estéril y fatigada. El amor es la causa de sentimiento. Pero, ¿qué es el amor? Ya lo ves, el espacio me falta, el asunto es grande, y te sonríes. ¿Crees que voy a darte una excusa fútil para interrumpir mi carta en este sitio? No, ya no recurriré a los fenómenos del mío para disculparme de no hablar del amor. Te lo confesaré ingenuamente, tengo miedo. Algunos días, solo algunos, y te lo juro, te hablaré del amor a riesgo de escribir 1.000.000 de disparates. ¿Por qué tiemblas? Dirás sin duda. ¿No hablan de él a cada paso las gentes que ni aún lo conocen? ¿Por qué no has de hablar tú, tú que dices que lo sientes? ¿Hay acaso por lo mismo que ignoran lo que es, se atreven a definirlo? ¿Vuelves a sonreírte? Créeme, la vida está llena de estos absurdos. Continúa.